Definitivamente se necesita carácter para ser cristianos. Es muy fácil ser cristiano sin carácter. Y para ser cristiano sin carácter, solo tienes que ir a un edificio que tenga nombre de iglesia y seguir viviendo la misma vida que siempre has vivido, ir cuando quieras ir y hacer lo que quieras hacer. Porque no se necesita carácter para seguir viviendo lo mismo, pero se necesita carácter para comenzar a vivir la vida que Dios quiere que tú vivas. Por eso, cuando hablamos de carácter, necesariamente tenemos que hablar del propósito y la voluntad de Dios. ¿Sabías que cuando las cosas están mal, necesitamos carácter para rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios, que es el único que puede hacer que al final todo salga bien? Pero lamentablemente, sin carácter no hay voluntad. Por eso hay tantas personas que un día dicen sí y al otro día dicen no. Tantas personas que se comprometen y no cumplen. Tantas personas que comienzan y nunca terminan. Porque les hace falta voluntad. Pero nunca tendrán voluntad si primero no tienen carácter. Le damos un saludo muy especial a todos los hijos que nos acompañan a través de Senda Life. Qué bueno que estén aquí conectados, allí la iglesia de Monte Líbano. Un abrazo inmenso para todos ustedes y todos los hijos en los diferentes lugares donde Dios está estableciendo valientes que avancen en la senda. Bienvenidos. Y cuando hablamos de voluntad, diga conmigo, voluntad. Tenemos que entender qué es voluntad, porque a veces hablamos, no, es que quiero rendir mi voluntad a la voluntad de Dios, pero ¿qué es voluntad? Y encontraba una definición que me gustó mucho. Voluntad es la facultad de decidir y elegir tu propia conducta. Tu voluntad está determinada por tu capacidad para tomar decisiones y elegir cómo vives tu vida. Por eso tu voluntad es tuya, nadie te la puede quitar. Por eso Dios es tan respetuoso que a menos de que tú rindas tu voluntad a su voluntad, Él no va a interferir en la vida que tú vives. Hay muchas personas que creen que Dios es permisivo. Y entonces como ve, Dios no me ha hecho nada, no he tenido un accidente o no me han descubierto un amorío oculto o no se han dado cuenta de los negocios incorrectos que estoy haciendo. Es porque Dios no está tan mal delante de Dios. No. Es porque Dios te está permitiendo que hagas tu propia voluntad para ver si de pronto, cuando experimentes las consecuencias de tu propia voluntad, realmente tomes la decisión de rendirte a su voluntad. Pero para eso se necesita carácter. Y tener carácter es entender que tú eres dueño de tus decisiones. Es entender que nadie puede decidir por ti. El problema es que hay muchos cristianos sin carácter que están esperando que otros decidan, porque el que decide responde. Y un cristiano sin carácter no tiene la capacidad de asumir la responsabilidad de sus decisiones. Por eso siempre está buscando cómo culpar a otros por las malas decisiones que tomó. Y entonces es culpa de la tía Ifigenia, del primo Leopoldo, del pastor, del vecino, del jefe. Pero no tienen el carácter para asumir la responsabilidad de sus propias decisiones, que estaban alineadas con sus propias elecciones. Diga conmigo, voluntad. Por tanto, la voluntad que tú decides vivir refleja el carácter que tú te has permitido desarrollar. Porque tu carácter es lo que te permite elegir tu voluntad. Sin embargo, muchos de nosotros hemos tenido que enfrentar momentos difíciles por nuestra falta de carácter. Muchas personas que están hoy conectadas con esta palabra quizás están pasando por un momento difícil en su economía, quizás en su matrimonio, quizás en su relación con Dios. Y te preguntas, ¿qué hago para cambiar esto? Pero si yo voy a la iglesia, pero si yo oro de vez en cuando, pero si yo trato de ser fiel en mi economía, ¿por qué estoy atravesando esto? Y la respuesta es muy sencilla, porque de nada te sirve a ti venir a la iglesia, porque de nada te sirve orar, porque de nada te sirve leer la Biblia, si eso no produce en ti el carácter necesario para tomar decisiones y asumir la responsabilidad de esas decisiones.
todo lo que tú haces al venir a la iglesia es ser impregnado por tres cosas. Diga conmigo: un ambiente, una palabra y una familia. Diga conmigo: un ambiente, una palabra y una familia. Para eso venimos a la iglesia. Mira, ningún grupo de alabanza te va a cambiar la vida. Ningún edificio bonito te va a cambiar la vida. Porque la iglesia no tiene que ver con los elementos complementarios de la palabra. Lo que te va a cambiar la vida es el ambiente de la iglesia que te sensibiliza, la palabra que se te predica en la iglesia que te confronta y la familia que encuentras en la iglesia que te rodea para que puedas entender cómo vivir la palabra que Dios quiere que tú vivas. Por eso es tan importante desarrollar el carácter. Sin embargo, solo cuando decides rendir tu voluntad a la voluntad de Dios, todo lo que está mal puede terminar bien. Te lo voy a repetir. Solo cuando decides rendir tu voluntad a la voluntad de Dios, todo lo que está mal puede terminar bien. Ahora no lo entiendes, pero si te alineas con la voluntad de Dios, lo vas a entender. Si sigues haciendo tu voluntad, jamás vas a entender por qué te salió mal esto, o por qué te salió mal aquello, o por qué te pagaron mal aquellos. Porque simplemente vas a seguir creyendo que tú lo estás haciendo bien y todo lo demás lo están haciendo mal, cuando quizás la realidad sea un poquito diferente, y es que ellos lo están haciendo mal y tú también lo estás haciendo mal. Porque para relacionarte con una persona incorrecta, tú necesitas tener un carácter incorrecto. Porque para vivir algo malo, necesariamente tú tienes que estar expuesto a un ambiente incorrecto, a unas relaciones incorrectas o a unas circunstancias incorrectas. Lo bueno de todo esto es que si las circunstancias incorrectas te llevan a rendir tu voluntad a la voluntad de Dios, vas a terminar viviendo la vida correcta, con la actitud correcta y siendo la persona correcta. Eso es lo que hace la diferencia. Por eso Dios de lo malo siempre puede sacar algo bueno. Y de eso te quiero predicar en esta mañana. Diga al que está a su lado: siempre hay algo mejor. Vamos, diga al que está al otro lado: siempre hay algo mejor. Pero ¿cómo poder producir algo mejor? Ese es el título de la enseñanza en esta mañana. Siempre hay algo mejor. Pero ¿cómo acceder a eso si lo que estoy viviendo es malo, pastor? Si tengo depresión, si tengo deudas, si mi matrimonio está mal, si estoy viviendo una relación incorrecta de la que no me puedo soltar, ¿cómo puede usted decirme que algo va a estar mejor? Y la respuesta es muy sencilla: es que lo que estás viviendo es consecuencia de tu voluntad. Pero si puedes rendir tu voluntad a la voluntad de Dios, Dios siempre tiene preparado algo mejor para ti. Y hay tres elementos a la luz de la palabra en Filipenses capítulo 2. Quiero que leamos juntos del verso 5 al verso 9. Lo voy a leer de la Biblia de las Américas, que me gusta mucho cómo lo traduce. Y dice la palabra: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. La Reina Valera dice: tengan el mismo sentir. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo. Diga conmigo: sentir. Vamos, diga conmigo: actitud. Diga conmigo: carácter. Entonces tengan ustedes el mismo carácter que tuvo Jesús, que aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Diga conmigo: renuncia. Adoptó la humilde posición de un esclavo. Diga conmigo: humildad. Y nació como un ser humano, y cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Diga conmigo: obediencia. Y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! ¿Sabes? Tener el mismo carácter que tuvo Cristo, tener la misma actitud que tuvo Cristo, nos debe llevar a tomar las mismas decisiones que tomó Cristo. Por eso somos cristianos. No se vale ser
cristiano y vivir diferente a como vivió Cristo. No se vale ser cristiano y tener un carácter distinto al que tuvo Cristo. El problema es que hoy la estructura religiosa tradicional está más preocupada porque conozcamos la visión de una iglesia, porque conozcamos los métodos de crecimiento expansivo de un ministerio, porque conozcamos un grupo de alabanza o porque conozcamos a un pastor, que porque conozcamos a Cristo. Y el problema es que si la iglesia no te presenta a Cristo y el carácter de Cristo, ¿cómo puedes ser cristiano en una iglesia cristiana? ¿Aló? Y el carácter de Cristo, que tuvo la capacidad de alinearse con la voluntad del Padre, y en medio de lo duro que tuvo que vivir, y en medio de lo difícil que tuvo que vivir, y en medio de lo feo que tuvo que vivir, sabía que siempre había algo mejor preparado por el Padre. Y eso le permitió tomar 3 decisiones. Diga conmigo, renuncia. Y es que la renuncia es la decisión que toma un hombre con carácter, una mujer con carácter, cuando decide no aferrarse a lo que Dios le está pidiendo. El problema es que hay muchas personas que están tan aferradas a relaciones que no agradan a Dios, que no tienen el carácter para renunciar a esa relación y vivir la vida que Dios quiere que viva. Hay personas que están tan aferradas a lo viejo que no quieren renunciar para poder recibir lo nuevo. Escúchame, la primera característica del carácter de un hijo de Dios tiene que ser la capacidad para renunciar. El problema es que muchos hoy quieren ser cristianos sin renunciar a ser mundanos. Amén, pastor. La palabra es clara cuando dice: despojaos del viejo hombre. Diga conmigo, renuncia. Y revestíos del nuevo. Pero si no te renuncias al viejo, ¿cómo te vas a vestir del nuevo? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Diga conmigo, renuncia. Y aquí todas son hechas nuevas. Pero si no renuncias a las cosas viejas, ¿cómo puedes vivir las cosas nuevas? Por tanto, si no hay renuncia a lo viejo, jamás vas a experimentar lo nuevo de Dios. La renuncia es la primera característica del carácter de un verdadero hijo de Dios. Y nunca las cosas van a estar mejor en tu vida si no renuncias a la manera como has vivido, porque la manera como has vivido es la que ha producido, la que ha provocado, la que ha gestado que hoy vivas lo que estás viviendo. Pero Dios me envía hoy a decirte: siempre hay algo mejor si tienes el carácter para renunciar a lo que tienes que renunciar. Si tienes el carácter para renunciar a lo que no te permite estar mejor, a lo que no te permite vivir mejor, a lo que no te permite alinearte con mi voluntad, que sí o sí es mejor que la tuya, dice el Señor. Necesitamos aprender a renunciar. Mira cuántas veces te has aferrado a personas que no te convienen y lo único que te producen es dolor, ruina y frustración. Pero cuando logras renunciar a lo que no te conviene, automáticamente Dios comienza a colocar en tu camino lo que sí te conviene. La única razón por la que hay cristianos que viven dobles vidas es porque no han querido renunciar a su antigua vida, pero quieren aparentar vivir una nueva vida. La renuncia es el primer carácter, la primera característica del carácter de un hijo de Dios. La segunda, diga conmigo, humildad. Y es que la humildad es necesaria para entender que Dios sabe más que tú. Que la palabra de Dios es más sabia que tu experiencia y que tus amigos. Se necesita humildad para reconocer tus errores. ¿Sabes qué es lo contrario a la humildad? El orgullo. Y el problema del orgullo es que es una característica de los cristianos que no tienen a Cristo. Cuando tú mires un cristiano orgulloso, es un cristiano que no tiene a Cristo. Tiene iglesia, pero no tiene a Cristo. Porque el orgullo es lo único que nos impide tener una relación con Dios.
Pastor, no era el pecado. No, el pecado te aparta hasta que tú lo confiesas y te apartas, y ahí alcanzas misericordia y te vuelves a alinear con Dios. Pero el problema del orgullo es que te mantiene enceguecido en el pecado, porque el orgullo es el único pecado que no te permite reconocer tu pecado. Por eso el orgulloso siempre cree que está bien, aunque está mal. Por eso el cristiano orgulloso está mal, pero quiere aparentar estar bien, criticando a los que están mal. Por esto todo cristiano que critica a sus hermanos es orgulloso. Todo cristiano que murmura de sus hermanos es orgulloso. Todo cristiano que habla mal del pastor entonces, escúchame, está por fuera de la gracia. Pero dice la palabra que Dios mira de lejos al orgulloso. Dios resiste al orgulloso, pero Dios abraza al humilde. Dios da gracia al humilde, porque se necesita humildad para reconocer que no puedes sola. Se necesita humildad para reconocer que quizás el problema de tu hogar no está en tu marido, está en ti. No está en tu esposa, está en ti. Que quizás el problema por el cual te ha fallado un hombre, dos hombres y tres hombres no es los hombres incorrectos en los que te estás fijando, sino los vacíos emocionales que te han llevado a buscarlos. Porque lo más fácil es ser orgullosos y culpar a otros de lo que es nuestra responsabilidad, pero se necesita carácter para tener humildad. Se necesita carácter para decir, ¿sabes una cosa, Chepe? Tú no me has hecho sufrir. Tu traición no me hizo sufrir. Tu maltrato no me hizo sufrir. Tus mentiras no me hicieron sufrir. Yo decidí sufrir el día que elegí esperar lo mejor de ti. Por tanto, es mi responsabilidad el querer sufrir por no renunciar a ti. Así que, Chepe, pinta un paisaje y piérdete. Porque yo elijo ser feliz. Porque una persona que está por fuera de la voluntad de Dios jamás va a ser la voluntad de Dios para tu vida. El problema no es que haya cristianos rodeados de personas incorrectas, porque todos estamos rodeados de personas incorrectas. El problema es que haya cristianos cómodos haciendo lo que hacen las personas incorrectas que lo rodean, hablando como hablan las personas incorrectas que lo rodean, viviendo como viven las personas incorrectas que lo rodean. El Señor Jesús le dijo: Padre, yo no te pido que los quites del mundo, solo te pido que los guardes del mal. Pero para guardarnos del mal, el Padre necesita que tengamos carácter para renunciar a lo que tenemos que renunciar y para tener la humildad de reconocer que no podemos solos, que nos equivocamos, que somos imperfectos y que necesitamos el ambiente de la iglesia, la palabra que se nos predica en la iglesia y la familia que nos rodea en la iglesia. Diga conmigo: renuncia, humildad, y diga conmigo: obediencia. Mira, el Señor Jesucristo renunció a sus privilegios como Dios, a su trono en el cielo, para venir acá, y se hizo humilde para servir a los demás, para dar su vida en rescate por nosotros. Y esa renuncia y esa humildad se reflejó en su obediencia. Porque nunca vas a obedecer y nunca vas a tener el carácter para obedecerle a Dios si primero no tienes el carácter para ser humilde y reconocer que tu voluntad no produce lo que Dios quiere que tú produzcas, que te estás equivocando, que necesitas hacer cambios, que necesitas reconocer errores. Pero nunca vas a poder tener el carácter para obedecer si esa humildad no te lleva a renunciar. Porque el problema por el cual los cristianos hoy en día no obedecen a Dios es porque no quieren soltar lo que no agrada a Dios. Yo no estoy aquí para hablarte de pecado. Es más, el Señor no nos envió a hablar de pecado. Esos esquemas religiosos, hay personas que se han ido y le dicen: pastor, yo me voy a ir para otra iglesia porque usted aquí no predica del pecado. Es que el Señor Jesús no vino a predicar del pecado. Él no vino a condenar, Él vino a salvar.
Por eso la iglesia no es para predicarte de tu pecado, es para predicarte de su misericordia, de su gracia, de su amor y de su poder para transformar tu vida y llevarte a vivir la vida que Él quiere que tú vivas. Y cuando tú eliges vivir la vida que Dios quiere que tú vivas, comienzas a avanzar hacia lo bueno y automáticamente tú solita comienzas a alejarte de lo malo. Hijos, ¿cuántos de ustedes han transformado su vida desde que llegaron acá? ¿Cuántos de ustedes han transformado su hogar, su economía desde que llegaron acá? Pero jamás les he juzgado por su pecado, porque Dios me envió aquí a enseñarles a hacer lo bueno. Y la responsabilidad de ustedes es saber hacer lo bueno y hacerlo. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por tanto, pecado no es lo malo que tú haces, pecado es lo bueno que tú dejas de hacer. Por eso yo no estoy aquí para hablarte de lo malo que haces, estoy aquí para enseñarte lo bueno que Dios quiere que tú hagas, lo bueno que Dios quiere que tú vivas. Y cuando tú eliges lo bueno, por descarte te comienzas a alejar de lo malo. Y eso se llama obediencia. Necesitas tener el carácter para obedecer a Dios, pero para poderle obedecer necesitas tener la humildad para reconocer que la voluntad de Dios es mejor que la tuya, que la verdad de Dios está por encima de tus mentiras, y necesitas tener el carácter para renunciar a lo que tienes que renunciar. Y cuando tú tienes el carácter para renunciar, para tener humildad y para obedecer a Dios, a mí me impacta cómo la mano poderosa de Dios comienza a obrar a tu favor. Escúchame, todos dijeron Jesús está derrotado, todos dijeron lo destruimos, lo vencimos, el diablo estaba haciendo fiesta en el infierno, y lo que él no sabía es que lo que se estaba preparando era una fiesta en el cielo. ¿Sabes por qué? Porque cuando el Señor Jesucristo renunció, fue humilde y obedeció hasta la muerte, y muerte de cruz, dice la palabra que le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se tiene que doblar en el cielo y en la tierra. Por eso los demonios escuchan su nombre y tiemblan. ¡Oh, qué tremendo! Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor. Diga conmigo, máximo. Y yo quiero que entiendas esto en esta mañana. Si verdaderamente tú rindes tu voluntad a la voluntad de Dios, renuncias a lo que tienes que renunciar hoy mismo. No tienes que ser descubierto para renunciar. No tienes que quedar en vergüenza para renunciar. No tienes que perderlo todo para renunciar. Solo necesitas una palabra, y esa palabra es suficiente para que tú renuncies a lo que tienes que renunciar. Si tú comienzas a caminar con la humildad de los que verdaderamente entienden que sin Dios no pueden, que apartados de Dios nada pueden hacer, y si comienzas a obedecerle a Dios en todo lo que Él te está instruyendo de aquí en adelante, quiero que sepas que Dios te va a elevar al lugar de máximo honor, en tu casa, en medio de tu familia. Y los que se burlaron tendrán que admirarte, y los que te rechazaron tendrán que respetarte, y los que menospreciaron tu vida tendrán que valorarte, por causa de la mano poderosa de Dios sobre ti, sobre tu casa y sobre el propósito que Él ha establecido para ti. ¿Y dónde está el secreto? Diga al que está a su lado, hay un secreto. ¿Dónde está el secreto del carácter? ¿Cómo verdaderamente se consuma? ¿Cómo se concluye? ¿Cómo se resume la vida de un cristiano con el carácter para renunciar, para ser humilde y para obedecer? En Lucas capítulo 22, versículo 42, cuando el Señor Jesucristo está en el Getsemaní, ahí en el huerto, y está padeciendo, está sudando gotas de sangre. Eso se llama hidromatosis. Estaba enfrentando una tensión tan fuerte porque sabía que tenía que hacer algo que no quería hacer. Porque sabía que tenía que renunciar a algo a lo que quizás todavía no quería renunciar.
porque pensaba que lo mejor era esto, pero Dios le estaba diciendo que lo mejor era aquello, porque él quería hacer lo que él creía correcto, pero ahora tenía que obedecer lo que Dios le decía que era correcto. Y el Señor Jesús le dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ese es un momento de renuncia, humildad y obediencia que marcó nuestra eternidad. La victoria de Cristo no se dio cuando fue crucificado en la cruz. Se dio cuando abrazó la voluntad del Padre en Getsemaní, porque ahí fue donde Jesús murió a su voluntad. El resto es historia. El cambio que tu familia necesita, el cambio que tu economía necesita, el cambio que tu vida necesita, solo va a poder ser gestado en el momento en que tú le digas: Padre, si es posible, pasa de mí esta situación. Si es posible, pasa de mí este momento, pero que no se haga mi voluntad, porque a partir de hoy yo renuncio a mi voluntad y en humildad me alineo con tu voluntad para obedecer tu palabra. Cierra tus ojos ahí donde estás y repite conmigo: Padre, yo quisiera que las cosas fueran diferentes, pero a partir de hoy descanso en tu voluntad, porque sé que tú quieres lo mejor para mí. Amén. Tu vida no va a cambiar si tu pareja cambia. Tu vida no va a cambiar si tus hijos cambian. Tu vida no va a cambiar si tu economía cambia. Porque el problema es que si tú no estás alineado con la voluntad de Dios, todo lo que cambie para bien termina mal. Mi abuela decía: nada más peligroso que un bruto con plata. Y hay muchos brutos espirituales que le están orando a Dios por plata. Pero lo que no saben es que si no están preparados para la bendición, se convierte en una maldición. Todos son fieles a Dios en la escasez, pero el verdadero carácter se prueba en la abundancia. Tú tienes que entender esto. Lo único que va a cambiar tu vida es tener el carácter para renunciar a lo que tienes que renunciar hoy. Pastor, ¿y si el Pocho vuelve? ¿Y si le doy una oportunidad, pastor? Mejor aprovecha la oportunidad que Dios te está dando a ti. Y cuando aproveche la oportunidad que Dios te está dando a ti, ya tú verás si Pocho eso no es parte de la voluntad de Dios para tu vida. Pero no puedes seguir mendigando boronas debajo de la mesa cuando la voluntad del Padre es el banquete que está sobre la mesa. Tú tienes que tener carácter para renunciar a la aventurera y abrazar a la guerrera. Tú tienes que tener el carácter para dejar de vivir la vida que quieres vivir y comenzar a vivir la vida que Dios quiere que tú vivas. Porque si nosotros, siendo malos, dice el Señor Jesucristo, le queremos dar lo mejor a nuestros hijos, cuanto más el Padre que nos ama quiere darnos lo mejor a nosotros. Es mejor lo que el Padre tiene para ti que lo que tú quieres para ti. Dios tiene el poder de cambiar diagnósticos. Dios tiene el poder de cambiar dictámenes. Dios tiene el poder de cambiar circunstancias. Lo que tú tienes que entender es que quizás, di conmigo, quizás, Dios te permitió meterte de cabeza en tu voluntad para terminar como hoy estás, en eso que te está afectando, para que a través de eso puedas reconocer que su voluntad era mejor. Dios tiene el poder para cambiar circunstancias, pero primero las circunstancias tienen que tener el poder para cambiar tu carácter. He tenido que trabajar consejerías con parejas y con mi esposa lo hemos hecho, donde los momentos más difíciles que vive una pareja
son la última alternativa de Dios para que reconozcan que ambos tienen que cambiar. Porque es muy fácil victimizarte y decir, pastor, él me mintió, me dijo que me amaba y no era verdad. Sí, pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué tuvo que buscar afuera algo que no estaba encontrando adentro? ¿Por qué ser tierna a través de una crisis? ¿Por qué ser amorosa a través de una crisis? Y hoy no solo se ven las mujeres. ¿Por qué como hombre no dedicarle tiempo de calidad a tu esposa a no ser por una crisis? ¿Por qué no aprender a valorar tu familia sino a través de tener que ver cara a cara la muerte? ¿Por qué tenemos que experimentar momentos de dolor para entender que la voluntad de Dios era mejor? Pero benditos los momentos de dolor que te trajeron hasta aquí. Porque de lo contrario seguirías viviendo lo mismo con las mismas en las mismas. Y nunca habrías entendido que siempre hay algo mejor preparado por Dios. Di conmigo, siempre hay algo mejor. A mí me impacta cuando la palabra de Dios dice, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es los que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios tiene un propósito. Y conforme a ese propósito nos hace un llamado. Entonces yo le puedo decir a Jorge, Jorge hijo, yo tengo un propósito para ti y te quiero bendecir. Entonces ven acá y te voy a bendecir. Este es mi propósito, bendecirte, y te estoy haciendo un llamado para que recibas esta bendición. Muy bien. Judy, yo tengo un propósito para ti, te quiero bendecir. Y no he desatado la palabra y ya estás ahí. Escúchame, es tuyo. Da risa, pero ¿sabes algo? Eso es lo que pasa en las iglesias cristianas. Estamos llenos de personas que se sientan en la silla. Todo estaba planeado con Jorge. Que se sientan en la silla y reciben la palabra y Dios les muestra el propósito, les hace el llamado y ellos en la silla. Amén, yo lo recibo por fe. ¿Y por qué no mejor lo recibes por obediencia? Y renuncias a esa berraca silla, a esa bendita relación, a ese mal hábito, y te levantas de esa silla y te mueves en obediencia, te mueves en humildad para recibir lo que Dios ha preparado para ti. Porque lo que Dios ha preparado para ti, aunque esté mal, te va a llevar a vivir bien. A lo largo de la palabra de Dios encontramos muchos hombres y mujeres que estaban viviendo crisis terrenales, pero recibieron una palabra y tuvieron el carácter para convertir esa crisis terrenal en una bendición celestial. Y yo quiero que entiendas esto. Lo que acabamos de hacer es un ejemplo, pero es la verdad. Estamos llenos de cristianos que tienen fe de butaca. Y a duras penas les alcanza la fe para venir a poner su cuerpecito en la butaca. Pero no les alcanza para más. Y eso, hay muchos a los que ni siquiera les alcanza para venir a la iglesia. Pero yo te bendigo porque estás aquí. Te bendigo porque a pesar de que físicamente no puedes venir, porque estás en otra ciudad, en otro país, has recibido este ambiente, estás abrazando esta palabra y eres parte de esta familia. Pero escúchame, de nada te sirve recibir la palabra como Jorge y sentarte en esa silla y decir amén, lo recibo, y salir a decirle, ay María Paula, Dios me prometió que tenía una promesa para mí, Dios me prometió que me iba a dar una bendición financiera, gloria. Y así es la mayoría de los cristianos. Y yo les puedo mostrar la Biblia de Jorge y tiene rayado ahí Romanos 8:28, el Señor me dijo que me iba a dar una bendición financiera, pero mientras esté sentado nunca la va a recibir. Mientras que Judy no la tiene escrita en ninguna parte, no rayó la Biblia en ninguna parte, no está contándole a nadie. Ella se levantó, renunció a su silla, se movió en fe y recibió lo que Dios le había preparado. Y estoy seguro que si tú le preguntas a Jorge, hijo, ¿y qué pasó? ¿Por qué no te levantaste? Ah, es que María Paula no me dejó, pastor.
No, pastor, es que usted como siempre es chistoso. Yo pensé que era un chiste, pastor, yo no. Y va a culpar a todo el mundo para justificar la decisión que no tomó. ¿Cuántos de ustedes lo están haciendo así? ¿Cuántos de ustedes lo han hecho así? Por tanto, en el nombre de Jesús, hoy tú te levantas de esa silla, sales por esa puerta y vas a renunciar a lo que tienes que renunciar. Vas a reconocer que solamente Dios tiene el poder para darte lo que tu vida necesita y le vas a obedecer a todo lo que Dios te está hablando y te va a hablar de aquí en adelante. Eso es lo que hizo que hombres de la Biblia experimentaran una transformación en todas las áreas de su vida. Mira, déjame citarte rápidamente cuatro escenarios que el Espíritu Santo colocó en mi corazón compartir contigo para que te des cuenta que siempre hay algo mejor para los que tienen el carácter y toman decisiones. Ya al que está a su lado, siempre hay algo mejor. ¿Tú quieres que tu hogar esté mejor? Toma tú las decisiones que tú tienes que tomar. Y aunque tu pareja no las tome, tu hogar va a estar mejor. ¿Quieres que tu economía esté mejor? Toma las decisiones que tienes que tomar y te vas a dar cuenta que tu economía va a estar mejor. ¿Quieres vivir una vida mejor? Renuncia a lo que tienes que renunciar y toma las decisiones que tienes que tomar y te garantizo que tu vida va a estar mejor. José, el hijo de Jacob, lo vivió. Y sabes, José era el consentido de su papá. Y por eso se ganó la envidia de sus hermanos. Y sus hermanos terminaron vendiéndolo como esclavo. Pero aún como esclavo, siempre se esforzó por marcar la diferencia. Y dice que era el mejor, tanto que su amo Potifar lo colocó como administrador de toda su casa, de todos sus bienes. Pero un día la esposa de Potifar le echó el ojo. Y José, pues todo el mundo dice, no, José fue íntegro. Sí, tan íntegro que salió sin ropa, pero se guardó. Se dejó llevar hasta un punto de cercanía, pero dijo, no, espérate un momento, esto no está bien. Y se fue. Pero la esposa de Potifar lo calumnió, le inventó cosas. Y por eso José terminó en la cárcel. Pero ¿sabes? Dice la palabra que en la cárcel José fue el mejor. Tanto así que el dueño, el carcelero, lo colocó como el principal en la cárcel. Y de ahí José salió para la casa de Faraón y fue el segundo al mando en Egipto después de Faraón. La pregunta es, ¿cómo puede una persona que ama a Dios seguir creyendo cuando las cosas están mal? Pero si yo le amo a Dios, si yo le sirvo a Dios, si estoy haciendo lo correcto, ¿por qué tengo que terminar esclavizado de este trabajo, esclavizado de este negocio? ¿Por qué no me salieron bien las cosas en esta área? Pero espérate un momentico, si estoy haciendo la cosa bien y me estoy guardando para Dios, ¿por qué me tienen que calumniar? ¿Por qué tienen que inventar cosas mías? ¿Por qué tienen que utilizar mis debilidades en mi contra? Pero igual se esforzó por hacer las cosas con excelencia. Diga conmigo, excelencia. Pero terminó en la cárcel. Pero ¿cómo es posible que yo, si amo a Dios, termine preso de esta deuda? ¿Cómo si yo amo a Dios termino preso de esta relación? ¿Cómo si yo amo a Dios termino preso de esta circunstancia? Pero aún como preso se esforzó por hacer las cosas con excelencia. Y mira lo que dice en el capítulo 50 del versículo 20 de Génesis. José reúne a sus hermanos, ya siendo el segundo al mando en Egipto, y les dice, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy. Ay, qué tremendo es eso. Ustedes pensaron hacerme mal, pero lo que ustedes no sabían es que cada empujón que ustedes me daban desarrollaba mi carácter para yo hacerlo bien. Y lo que tú no has entendido es que toda persona que piensa hacerte mal, lo único que te está empujando es a rendirte más a la voluntad de Dios, que es el único que puede hacer que todo salga bien. Sí, ese hombre que te abandonó quizás pensó hacerte mal. Ese jefe que te echó quizás pensó hacerte mal. Esa persona en la otra iglesia que te calumnió y te oprimió quizás pensó hacerte mal. Pero hoy estás aquí y eso solo significa que Dios lo usó todo para tu bien.
Qué tremendo es eso. Pero se necesita un carácter marcado por la excelencia. Diga conmigo, excelencia. No importa dónde estés, no te quejes. No cuestiones a Dios. Esfuérzate por hacer las cosas con excelencia. Eso es tener carácter. Para renunciar a tus emociones. Para renunciar a tu resentimiento. Para renunciar a la culpabilidad. Y para decir, aquí no importa quién tiene la culpa, aquí no importa por qué terminé aquí lo que importa es que si Dios me puso aquí, lo voy a hacer con excelencia. Lo voy a hacer con excelencia. Quizás tu esposo no te trata como tú esperas. Quizás tu esposa no te trata como tú quieras. Quizás tus hijos no reconocen tu esfuerzo como tú esperas. Quizás tu jefe no te valora como tú quisieras. Pero lo que tú no sabes es que a través de ellos, Dios está formando tu carácter para que tú seas como Él quiere que seas. Y eso se llama excelencia. Excelencia. Pero para que haya excelencia, tiene que haber exigencia. Diga conmigo, sin exigencia no hay excelencia. Por tanto, valora a las personas que Dios utiliza para exigirte. Porque son las mismas que Dios usa para incomodarte. Son las mismas que Dios usa para zarandearte. Son las mismas que Dios usa para humillarte. Porque no hay otra forma de rendir tu voluntad a la voluntad de Dios, sino a través de la humillación. Porque la humillación produce humildad. Pero tristemente los cristianos orgullosos resisten los momentos de humillación. Porque es que no saben quién soy yo. No es que yo no me voy a dejar tratar así. Es que a mí no me hablan así. Es que si me hace, yo hago. Golpe con golpe yo pago. Beso con beso devuelvo. Esa es la ley del amor que yo aprendí. Pero eso no te lo predica el pastor Ever, eso te lo predica Pastor López. ¿No sabes cuál es la ley del amor de Dios? Bendice a los que te maldicen. Ora por tus enemigos. Si te dan en una mejilla, pon la otra. Si te piden que lleves carga por una milla, llévala 2. Porque si tú mismo te exiges, vas a ser excelente. Y Dios no tiene que permitir que otro venga a exigirte. Por eso Dios permite que vengan a exigirte cuando tú no te exiges. Bueno, excelente. Sí, pero duro cuando lo están viviendo. Mira, no hay nada mejor para un hombre de Dios que tener a su lado una mujer exigente. No la vuelvas a llamar desagradecida. Es fregada. Pero es el instrumento de Dios para que tú seas excelente. Escúchame, no hay nada mejor para una mujer de Dios que un hombre exigente. Porque ese hombre que te exige a ser mejor, ese hombre que te exige a ser diferente, es el que no te deja acomodarte y el que te lleva a la excelencia que Dios quiere de ti. No hay nada mejor para un profesional que ama a Dios que tener un jefe exigente. Porque un jefe complaciente forma personas mediocres. ¿O es que no recuerdan el profesor buena gente de matemáticas que le caíste bien y te pasó y dijiste, aprobaste, pasas a 9º y vaya usted a solucionar un problema de álgebra en 9º? Por eso hay tantos jóvenes que se quedaron 3 años en el mismo curso, porque nunca aprobaron las pruebas, porque tuvieron personas que no les exigieron, sino los acomodaron. Por eso tú necesitas personas que te exijan. En medio de la prueba, tú no necesitas que te consientan, necesitas que te corrijan. Porque tú no necesitas ser compadecido en medio de la prueba, necesitas ser empoderado para aprobar la prueba e ir al siguiente nivel. ¿Me estoy haciendo entender con eso? Excelencia. Y renunciar, ser humilde y obedecer te lleva a la excelencia. ¿O qué me dicen ustedes de Moisés? Moisés, cuando por fin logró salir con el pueblo de Dios de Egipto, llegó un momento donde se encontró encerrado a este lado el Mar Rojo y a este lado el ejército de Faraón. ¿Y sabes qué dice Faraón? Vamos a acabar a Moisés y a todo el pueblo
porque el desierto los ha encerrado. ¿Sabes? Hay muchas personas que dicen que de esa deuda no vas a salir, que de esa crisis tu matrimonio no va a salir, que no te vas a poder levantar de ese divorcio, que no vas a poder salir adelante después de que esa persona te dejó, que nunca nadie se iba a volver a fijar en ti, que nunca te ibas a poder levantar después de esa pérdida. Pero yo te digo algo, sin importar las pérdidas que hayas tenido en la vida, si esas pérdidas te llevan a renunciar a lo que no agrada a Dios, te llevan a ser humilde para reconocer que perdiste porque lo hiciste sin Dios y te llevan a obedecer de aquí en adelante la palabra de Dios, esa pérdida se convierte en tu mayor ganancia. Pero Moisés estaba ahí clamando y llorando y gimiendo. ¿Y sabes qué le dijo Moisés al pueblo en Éxodo capítulo 14? Moisés le dice al pueblo un discurso motivacional espectacular. Porque los discursos motivacionales no son malos, a menos que no te alineen con la voluntad de Dios. Y Moisés estaba dando un discurso motivacional buenísimo, pero que no estaba alineando al pueblo con la voluntad de Dios. ¿Sabe qué le dijo Moisés? Le dijo: estad quietos y Jehová peleará hoy por vosotros. No mováis ni un dedo y Dios les mostrará la victoria. Y el pueblo, oh, aleluya. ¿Qué hacemos? Doblen rodilla, clamen. Y se postraron y comenzaron a clamar. Y mira lo que Dios le dijo a Moisés en el versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Escúchame. Un hombre con carácter, una mujer con carácter, clama menos y avanza más. Llora menos y avanza más. Se queja menos y avanza más. Pero hay muchas personas que están doblando rodilla en lugar de quebrantar voluntad. La pregunta es: si ya Dios te dijo que tenías que hacer lo que tienes que hacer, ¿para qué doblar rodilla? Si ya Dios te dijo que tenías que soltar lo que tienes que soltar, ¿para qué doblar rodilla? Si ya Dios te dijo que tienes que obedecer lo que tienes que obedecer, ¿para qué doblar rodilla? ¿Para verte más espiritual? No. Te ves espiritual cuando avanzas. Para mostrar que eres un hombre de fe. No. Eres un hombre de fe cuando avanzas. Porque avanzar significa tomar decisiones. Y tomar decisiones significa ponerle acciones a tu fe. Pero la fe de los que claman es la fe sin obras. Y tienen fe, pero está muerta. Porque en el ambiente del reino de los cielos, un gramo de obediencia pesa más que una tonelada de oración. Te lo voy a repetir. Un gramo de obediencia pesa más que una tonelada de oración. Entonces, si ya Dios te dijo que tienes que terminar la amistad con la Wendy Dayana, ¿por qué sigues orando a ver si la dejas o no la dejas? Si ya Dios te dijo que no hicieras ese negocio, ¿por qué sigues orando a ver si lo haces o no lo haces? Si ya Dios te dijo que tienes que terminar esa amistad con el Pocho, o con el Chepe, o con el Héctor, ¿por qué sigues orando a ver si la terminas o no la terminas? ¿Crees que eso es? No, lo que estás es colocándole una cortina de humo a tu voluntad, para que parezca que quieres hacer la voluntad de Dios, pero sigues encarnizado en tu voluntad. Si Dios te pide que sueltes, tu carácter tiene que llevarte a la renuncia. Pero es que Dios generalmente te va a pedir que renuncies a lo que abraza tu carne, pero te aleja de su propósito. Por eso tu carne le va a doler soltar lo que no quiere soltar. Pero lo tiene que soltar. ¿Aló? Y entonces Dios le dijo: Moisés, deja de doblar rodilla y más bien comienza a avanzar. Y necesitamos cristianos que avancen. Cristianos que le crean a Dios y tomen decisiones. Cristianos que cojan su hogar y lo saquen al otro lado. Pero no vas a sacar tu hogar al otro lado orando. Vas a sacar tu hogar al otro lado avanzando, tomando decisiones. Pastor, entonces no oro. Sí, ora. Pero ora para entender la voluntad de Dios. Y una vez entiendes la voluntad de Dios, toma decisiones. Muévete en fe. El Señor Jesús lo enseña en la oración del Padre Nuestro.
Padre nuestro que estás en el cielo, bendito sea tu nombre, santificado sea tu nombre. ¿Cómo es que es? A ver, bueno, entonces hagamos la del Ave María. Entonces dice, no, mentiras. Entonces, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ah, estaba probándolos. Venga a nosotros tu reino, hágase tú, así como en el cielo, también en la tierra. Danos nuestro pan de cada día. Espérate, es que yo necesito tu voluntad para poder avanzar y recibir el pan de cada día. Porque mientras yo avanzo día a día, tu pan es desatado día a día. Tu propósito es revelado día a día. Pero muchos están orando por el pan, pero rechazan la voluntad. Están orando por el pan, pero no están avanzando en su trabajo, no están avanzando en su negocio, no están avanzando en su profesión. Deja de clamar y comienza a avanzar. Ora para conocer la voluntad de Dios. Mira, el Señor Jesús dice la palabra que le dijo, estaba orando, estaba clamando hasta que reconoció la voluntad de Dios. Y le dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Y qué pasó? Se levantó, se sacudió y arrancó. David, su hijo estaba enfermo y él comenzó a ayunar y a clamar para que Dios tuviese misericordia de su hijo. Pero cuando le dieron la noticia que su hijo había muerto, él se levantó, se sacudió, se bañó y retomó su vida. Una vez te es revelada la voluntad de Dios, tú tienes que avanzar. Tu familia tiene que avanzar. No esperes a que otro cambie para que tú avances. No esperes a que otro tome decisiones para que tú avances. Porque te doy mi palabra que si tú avanzas, tu familia avanza, tu casa avanza, tu economía avanza, tu salud avanza y tu propósito avanza. Bueno o excelente. ¿Y qué le dijo Dios? Moisés, deja de clamar y comienza a avanzar. Ponte en marcha, que si yo los veo avanzando, yo les hablo el mar. Y yo me imagino a Moisés, dame una señal. Ahí no se vale poner copitos de algodón, ahí no se vale que si pasa un carro rojo, ahí no se vale que si el pastor me lo confirme en la prédica. No. Si Dios te habla, tú tienes que avanzar. Las señales son pretextos de los que no quieren rendir su voluntad a la voluntad de Dios. Pero si ya Dios te dio una palabra, tú no necesitas señales, porque todo lo que tú necesitas es el Espíritu Santo que te mueva a vivir esa palabra. Gedeón sí puso una señal porque él no tenía el Espíritu Santo, pero tú y yo tenemos al Espíritu Santo. Y si Gedeón hizo lo que hizo sin el Espíritu, imagínate lo que tú y yo podemos hacer con el Espíritu. Deja de pedirle señales a Dios y comienza a pedirle que te revele su voluntad, porque su voluntad es todo lo que tú necesitas para avanzar. ¿Vamos bien hasta ahí? Y al que está a su lado, siempre hay algo mejor. Pero tienes que hacer las cosas con excelencia y tienes que avanzar. Tienes que avanzar. Escúchame, Dios no bendice a los perezosos. Dios no bendice a los conformistas. Dios no bendice a los religiosos. De lo contrario, el Señor Jesús hubiese bendecido a los fariseos. Pero los fariseos estaban tan ensimismados en su religión que nunca avanzaron, que nunca se proyectaron. Y, ¿sabes? Hablábamos de Gedeón hace un momentito. Gedeón tenía muchas expectativas. Él le creyó a Dios. Mira que Gedeón, cuando el Señor viene y le dice, varón esforzado y valiente. Gedeón le dice, no, pero ¿cuál esforzado y valiente? No, si yo soy de la tribu más pequeña de todas las tribus de Israel. Y como si fuera poco, mi familia es la familia más espichadita de todas las familias de la tribu más pequeña de Israel. Y como si eso fuera poco, yo soy el más vaciado de la familia más espichadita de la más pequeña de todas las tribus de Israel. O sea, Pailas equivocó conmigo, Señor. Yo no soy. Hay otros con más talento. Hay otros que pueden predicar mejor. Hay otros que te pueden servir mejor. Yo no soy. Yo no tengo lo que tú necesitas. Y el ángel de Jehová, el Señor Jesucristo, le dijo, es que eso es lo que Dios necesita. Un hombre que no tenga nada,
para que Dios sea su todo. Y le dijo, ve con esta tu fuerza, porque yo te voy a dar la victoria. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! ¿Te has sentido solo? ¿Te has sentido sola? ¿Has sentido que no puedes? ¿Has sentido que eres insignificante, que no tienes con qué, que no tienes de dónde? Así estaba Gedeón. Y Gedeón se armó de valor y comenzó a rendir su voluntad a la voluntad de Dios. Y comenzó a avanzar y comenzó a hacer las cosas con excelencia. Y preparó un ejército de 32,000 soldados para acabar con los madianitas. ¿Cuántos? Y salió empoderado Gedeón. Y de pronto Dios le dijo, espérate un momentico, ¿para dónde vas con toda esa gente? Señor, voy a ir a destruir a los madianitas. Y Dios le dijo, no, hay muchos de esos que no están alineados con tu visión. Hay muchos de esos que son perezosos. Hay muchos de esos que son mediocres. Hay muchos de esos que están llenos de miedo y no van a avanzar y no van a tomar decisiones cuando tengan que tomar decisiones. ¿Sabes una cosa, Gedeón? Tranquilo, yo voy contigo y yo te voy a dar la victoria. Pero reúne al ejército. ¿Cuántos eran? Reúne a tus 32,000 hombres y diles que los que tengan miedo se devuelvan. Que los que tengan pereza se devuelvan. Que los que no estén convencidos de avanzar a esta visión se devuelvan. Que con los que queden yo te doy la victoria. Y yo me imagino a Gedeón, bueno, yo sí he visto ahí como al Pocho, al Chepe y al Héctor. Esos 3 manes no son de confiar. Y les dijo, muchachos, los que tengan miedo, los que tengan pereza, los que no estén comprometidos, pues se pueden devolver para la casa. Y se devolvieron 22,000. 22,000 se devolvieron. Y se quedó Gedeón con 10,000. Yo me imagino a Gedeón, listo, Señor, tú vas conmigo. Esta victoria es mía, Señor. Con 10,000 nos va a tocar duro, muchachos, pero lo vamos a lograr. Y arrancó Gedeón. Y eso pasa cuando de pronto tú dices, oh, qué bueno, aquí está mi tía Lupita. Oh, el tío Sigifredo, el viejito nunca tuvo hijos y esa herencia está jugosa. Yo sé que hay algo bueno viene para mí. Y comienza uno a esperar y de pronto ¡tuc!, te dieron la espalda. Tú dices, bueno, me quedan estos 10,000. Hagámosle. Vamos con toda. Y Dios le dijo, espérate un momentico, ¿sabes una cosa? Es que de esos 10,000 que te quedaron, no todos están preparados. Muchos de ellos no tienen la actitud, no tienen el carácter. Entonces hagamos algo. Ve y diles que beban agua del pozo que está ahí abajo. Y yo te voy a pedir que a los que se van de cabeza al pozo, los hagas a un ladito. Y a los que se agachan y toman el agua y la llevan hasta la boquita, los pones al otro ladito. Y Josué lo hizo así, Gedeón lo hizo así. Y mira lo que le dice Dios allí en el capítulo 7 del libro de Jueces, versículo 7. Y Dios le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. ¿Cuántos? 9,700 no estaban preparados. Y al final solo le quedaron 300. ¿Tú te imaginas la frustración de Gedeón? Ver 9,700 personas que los hubiesen podido apoyar, que no estaban preparadas para apoyarlos. Es la misma frustración que tú has sentido cuando creíste que esa persona tenía la solución y no estaba preparada. Cuando creíste que ese hombre iba a cambiar tu vida y salió corriendo. Cuando creíste que este jefe sí y te dio la espalda. Cuando dijiste este cliente, este inversionista y miró para otro lado. Pero yo quiero decirte algo. Dios le dijo, con estos 300 que lamieron el agua, yo te voy a salvar. Porque lo que tú necesitas no es rodearte de cantidad, tú necesitas rodearte de calidad. Y yo voy a colocar a tu lado las personas correctas que te van a ayudar a forjar el carácter correcto para vivir el propósito correcto. Y no van a ser muchas, pero van a ser las correctas. Por tanto, no tengas temor, te dice Dios hoy, de las personas que se fueron en la temporada anterior.
No tengas temor de las personas que yo he quitado en esta temporada, porque ninguna de ellas estaba alineada con mi voluntad para ti. Pero valora, cuida y honra las poquitas que te quedaron, porque con esas te voy a dar la victoria, dice el Señor. ¡Oh, qué tremendo es eso! Quizás Gedeón miró y los que quedaron no eran los de mayor porte o los de mejor experiencia, pero eran los que tenían el carácter para hacer la voluntad de Dios. Y yo quiero que mires alrededor de tu vida, porque entre más tú te alineas con la voluntad de Dios, más personas que no estaban alineadas con la voluntad de Dios se van a alejar de ti. Porque para vivir el propósito de Dios, tú necesitas un círculo selecto de personas dispuestas a hacer la voluntad de Dios. No tengas temor de quedarte cada vez más solo. No tengas temor de quedarte cada vez más sola. Porque cuando tú decides ser la persona correcta, comienzas a perder a las personas incorrectas. Se comienzan a alejar las personas incorrectas. Muchas dentro de tu misma familia, muchas dentro de tu mismo trabajo, muchas dentro de tu mismo círculo social de amigos de toda la vida. Pero al final siguen siendo personas de tu pasado que no estaban incluidas en los planes de Dios para tu futuro. Cuando a mí me preguntan, de pronto después de una conferencia, un seminario, una predicación en algún lugar, Pastor Ever, ¿usted podría darme el nombre de la persona que más ha influido para que usted sea el hombre que hoy es? Yo le digo, claro que sí, y sin titubear yo le digo, el hombre que más influyó para que yo sea la persona que hoy soy es mi papá. Dicen, ¿de verdad? Era pastor, era cristiano, era... No. Me abandonó. Y si él no me hubiese abandonado, yo no sería el hombre que hoy soy. Sería como él. Sería el hombre que él fue. Y aún muchas veces Dios tiene que apartar de tu lado a personas buenas, pero incorrectas. Por eso cuando Dios te dice que sueltes, renuncia sin pensarlo 2 veces. ¿Te va a doler? Sí, porque la mayoría de personas que truncan tu propósito están ligadas a tu alma, pero son las que no te dejan avanzar, son las que alimentan tu mediocridad, son las que te desvían los recursos que eran para tu casa, para tu familia y para Dios. Tu tiempo, tu dinero, tu energía, tu fe. Y sin darte cuenta consumen tu propósito, pero tú crees que lo estás haciendo bien, cuando lo que estás es mendigando unas migajas de afecto y de aprobación. De personas que ya no tienen cómo darte lo que tú necesitas. Por eso, si vas a poner tu confianza, que sea en Dios. Y cuando tengas que soltar personas, sigue confiando en Dios. Pero se necesita carácter para confiar, aunque las personas te vayan dando la espalda. Se necesita carácter para seguir avanzando y haciendo las cosas con excelencia, aunque tengas que soltar a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tus sobrinos, a tus hijos, a tus amigos de la infancia, a Héctor, amigo de toda la vida, que en algún momento fueron una buena compañía, pero que ya no son una buena influencia. Renunciar duele, pero escúchame lo que te quiero enseñar. Renunciar duele en el presente, pero no renunciar te va a doler en el futuro. Tú eliges qué dolor, pero hay personas a las que por más que les des, nunca van a cambiar. Hay personas a las que por más que te esfuerces en ayudar, nunca se van a ayudar. Pero quiero que entiendas esto.
Muchas de las personas a las que vas a tener que soltar es porque ya no necesitan de ti, necesitan de Él. Y tú las tienes que soltar. Pero tuvo que ver a muchos irse de su lado, a muchos irse de su vida, para darse cuenta que solo con Dios tiene asegurada su victoria. Y déjame terminar con Ruth. ¿Recuerdan a Ruth? Ruth se casó con Elimelech, uno de los hijos de Noemí. Y resulta que el esposo de Ruth murió y quedó viuda. Y quedó sin dinero. Noemí salió con su esposo Elimelech de Belén porque había una crisis financiera en Belén. Y tenían 2 hijos, Quelón y Malón. Y cada uno se casó con una mujer. Una se llamaba, eran de Moab, una se llamaba Orfa, la otra se llamaba Ruth. Pero ellos salieron por fuera de la voluntad de Dios, salieron por una circunstancia, no por una palabra. Por eso mucho cuidado cuando tú te mueves por causa de una circunstancia, en lugar de buscar una palabra y moverte por causa de su voluntad. Y murió Elimelech, y después murió Quelón, y después murió Malón. Y ya viéndose las 3 viudas, en escasez, en dificultad, Noemí reunió a sus 2 nueras. Y les dijo, miren muchachas, ya yo no tengo nada que darles. Son como muchos cristianos que hoy en día vienen a decir, Señor, no tengo dinero ni nada que dar. Así les dijo Noemí, no tengo nada que darles. Es mejor que se devuelvan a vivir la vida que siempre vivieron. Devuélvanse a Moab y vayan, síganle sirviendo a sus dioses y miren a ver cómo le hacen de aquí en adelante. Y Orfa le dijo, sí, sabe que sí, yo mejor me devuelvo. ¿De qué me sirvió haberme casado con un cristiano si mire? ¿De qué me sirvieron sus consejos si mire? Yo mejor me devuelvo a Moab, le dijo Orfa. Y cuando Noemí volteó a mirar a Ruth y le dijo, mijita, tú también devuélvete con Orfa. Ruth le dijo, no, podré estar viuda, podré estar sola, podré estar en pobreza, pero yo voy a ir contigo. Y mira lo que le dice en el libro de Ruth, capítulo 1, verso 16. Porque donde quiera que tú vayas, yo iré, y donde quiera que vivas, viviré, y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. ¡Oh, qué tremendo es eso! Y necesitamos una generación de hombres y mujeres con carácter, que en medio de la crisis, en medio de la adversidad, en medio de las circunstancias difíciles, puedan decirle, Señor, yo no vuelvo atrás. Señor, yo no voy a dar un paso al costado. Señor, yo voy a comprometerme contigo y tu casa será mi casa, tu pueblo será mi pueblo, tu iglesia será mi iglesia y tú serás mi Dios en las buenas y en las no buenas, en cada momento de mi vida. Porque he entendido que lo malo en lo terrenal me preparan para lo bueno en lo celestial. Y Ruth se fue con Noemí. Y ya conocen la historia. Dios colocó en su camino a un hombre llamado Booz. Y Booz se casó con Ruth. Y tuvieron un hijo. Pero Booz era un gran hacendado en Belén. Y la vida financiera de Ruth cambió para siempre. Ella pudo haberse quedado llorando toda la vida sus circunstancias. Pero ella se comprometió con Dios, con su iglesia y con su propósito. Porque Él le dijo, tu familia será mi familia, tu pueblo será mi pueblo, porque tu Dios será mi Dios. Pero es que mi familia es imperfecta. No importa,
pero esa familia imperfecta es cubierta por el amor perfecto de tu Dios. Por eso yo quiero que Él sea mi Dios, para que también cubra mi imperfección. Pero ¿sabes? Boaz era hijo de un hombre llamado Salmón. Y Salmón se casó con una mujer que fue la mamá de Boaz. ¿Y saben cómo se llamaba? Rahab. De cariño le decían la ramera. Por eso Boaz pudo ver lo bueno de una mujer como Ruth. Una mujer abandonada por la vida, arruinada financieramente, sola, porque él aprendió de sus padres a ver la dignidad de una mujer por detrás de las circunstancias, a ver el valor de una mujer por encima de sus errores, al ver el valor de una mujer por encima de sus imperfecciones. Porque cuando papá y mamá le contaban cómo se enamoraron, él pudo ver en su mamá una mujer comprometida con Dios y con su pueblo, porque Dios había colocado a su lado un hombre de Dios, comprometido con Dios, que se comprometió con ella por encima de sus circunstancias, que se comprometió con ella por encima de su pasado. Y yo quiero que tú entiendas esto en esta mañana. Dios está dispuesto a comprometerse contigo por encima de tu pasado. Dios está comprometido contigo por encima de tus circunstancias. Pero tú necesitas el carácter para comprometerte con Dios por encima de tus emociones. Para hacer de Dios tu prioridad por encima de tus intereses. Hoy es el día en el que puedes dejar de lado tantos argumentos que han justificado años y años haciendo tu propia voluntad, viviendo la vida que tú quieres vivir, pero sin darte cuenta, negándote la oportunidad a ti y a tu casa de ver la mano poderosa de Dios trayendo cosas mejores. Tú sabes que quizás podrías estar viviendo una vida mejor de la que estás viviendo. Quizás tu familia podría estar mejor de lo que está. Pero siempre hay algo mejor preparado por Dios para ti. Siempre hay algo mejor. Y al que está a tu lado, siempre hay algo mejor. Mira, un día, no sé si les conté la historia de el vigilante del cementerio. ¿Sí se las conté? ¿No se las conté? Bueno, un día había en un pueblito el cementerio. Y el vigilante del cementerio era un hombre que llevaba 22 años cuidando la puerta del cementerio. Desde muy jovencito estaba trabajando allí. Pero un día contrataron un gerente para el cementerio. Y el gerente llegó con ideas innovadoras, creativas y dijo: vamos a hacer cambios. Y necesitamos que las personas que trabajan en el cementerio sean todas profesionales, técnicas o por lo menos con bachillerato según el cargo. Y cuando llegaron a donde el vigilante, le dijeron: venga para acá, don Oliverio, firme el contrato. Porque usted lleva tantos años que no lo van a echar, firme el contrato aquí. Y él dijo: hombre, pero es que yo no sé escribir. ¿Cómo así, don Oliverio? Pero todos estos años y usted no estudió. No, yo no. No, pues don Oliverio, entonces ni modo. Toca cancelar el contrato. Y echaron a don Oliverio del cementerio. Y le dieron su liquidación. Y él, pues muy triste, muy abatido, llegó a su casa y dijo: ¿y ahora qué hago? Y dijo: bueno, mientras consigo algún trabajo, pero ¿quién me va a contratar si no sé escribir? Toda mi vida la invertí en el cementerio trabajando allá en la vigilancia. Y entonces se dio cuenta que había una pared que estaba dañada y dijo: bueno, pues mientras me sale alguito de trabajo voy a arreglar esa pared. Pero necesitaba un martillo y necesitaba estuco. Y dijo: bueno, voy a ir al pueblo, porque ahí no vendían en el pueblo. Le tocaba ir a un pueblo que quedaba a 4 horas de distancia a comprar los elementos de la ferretería. Y se fue.
y compró un martillo, estuco, algunos elementos, y llegó a su casa y estaba martillando ahí la pared cuando uno de sus vecinos escuchó y dijo: venga, don Oliverio, ¿usted no tiene de casualidad un martillo que me haga el favor? Y entonces, permítame, sigo contando la historia. Y entonces don Oliverio dijo: caramba, muchachos, necesitamos organizarnos mejor. Y comenzó a arreglar su casa. Y el vecino vino y le dijo: don Oliverio, es que me parece que usted tiene un martillo. Y Oliverio le dijo: sí, yo tengo aquí un martillo. ¿Por qué? Venga, es que necesito que me lo preste, que yo tengo que hacer unos arreglos en mi casa. Y don Oliverio le dijo: pues, ¿cuánto tiempo lo necesita? Y el vecino le dijo: no, pero es que la verdad lo necesito para harta. ¿Por qué no hagamos algo? Se lo compro. Dígame cuánto le costó y yo le doy lo que le costó más lo que gastó en transportes y un poquito más. Y pues don Oliverio dijo: bueno, me costó 5,000, deme 10,000, tome. Y otro vecino que había escuchado le dijo: venga, don Oliverio, que usted tiene estuco ahí en la casa y tiene las brochitas esas. Sí, yo tengo. ¿Por qué? Venga, es que necesito para unos arreglos. ¿Cómo me lo vende? Dijo: no, pues me costó 20, se lo vendo en 40. Y el vecino le dijo: bueno, don Oliverio, hágale. Ventajoso don Oliverio, ¿no? Pero hágale. Y don Oliverio dijo: me toca volver al pueblo a comprar lo que necesito. Y pues bueno, como me ganó una platica, pues voy a comprar unos tornillitos y unos serruchos y una pala. Y se fue, hizo su compra y volvió. Y todos los del pueblo ahora venían a la casa de don Oliverio a decirle: venga, don Oliverio, tiene tal cosa, sí, ¿cuánto le vale? Pues me costó tanto, se la vendo en tanto. Y don Oliverio vio que el negocio le funcionó, entonces le mandó a hacer un local a su casa y abrió una ferretería. Y como en los pueblos vecinos no había ferretería, venían a donde don Oliverio a comprarle. Y don Oliverio se convirtió en el empresario ferretero más grande de esa región. Y ganó tanto dinero don Oliverio que construyó el colegio del pueblo. Y el día de la inauguración del colegio estaba con el alcalde y colocaron el acta de inauguración y el alcalde sacó su esfero y firmó y le dijo: don Oliverio, firme usted. Y don Oliverio le dijo: señor alcalde, perdóneme, pero es que yo no sé escribir. Y el alcalde le dijo: ¿usted no sabe escribir, don Oliverio? Pero yo no lo puedo creer. Si usted llegó hasta aquí sin saber escribir, yo no me imagino qué sería usted hoy si supiera escribir. Y don Oliverio le dijo: señor alcalde, sería el vigilante del cementerio. Muchas personas se pueden burlar de tu condición. Muchas personas te pueden juzgar por tus errores. Pero lo que ellos no saben es que cuando tu condición, tus errores y tus circunstancias te llevan a alinearte con la voluntad de Dios, todo lo que comenzó mal siempre termina bien. Siempre termina bien. Y eso es lo que yo te quiero dejar hoy de parte de Dios. Siempre hay algo mejor preparado para ti, pero necesitas tener el carácter para alinearte con la voluntad de Dios. Don Oliverio se pudo haber frustrado, deprimido y vivir amargado el resto de sus años quejándose de lo desagradecidos que fueron en el cementerio con él, hablando mal de las personas que lo echaron. Pero él no lo hizo así. Y yo te quiero pedir: renuncia ya a tu pasado. Renuncia a las personas que te lastimaron, a las personas que te abandonaron, a las personas que te rechazaron, a las personas que te dieron la espalda, a las cosas que pudieron ser y no fueron. Renuncia a las cosas que no debiste haber vivido y viviste. Renuncia a todo eso para que puedas acercarte a Dios con humildad y decirle: Señor, a partir de hoy ya no quiero hacer mi voluntad, quiero comenzar a hacer tu voluntad en mi vida. Y muévete a obedecerle a Dios. Y vas a ver cómo todo lo que comenzó mal siempre va a terminar bien. Porque ese es el propósito de Dios para sus hijos.